En la fiesta de cumpleaños de mi hermano, choqué accidentalmente con mi cuñada, que es muy celosa, y entonces todo explotó, sin previo aviso. Ella me abofeteó y gritó, «¿Estás ciega?». Mi hermano me pidió que me disculpara, pero yo estaba furiosa y me negué. Esa noche, me prometí a mí misma que me vengaría. Al día siguiente, entregué una sorpresa impactante que cambió todo. Me llamo Nina, y hasta hace poco pensaba que mi vida era predecible, tal vez incluso cómoda y sencilla. Soy diseñadora gráfica de 30 años. Vivo en San Francisco. Siempre fuimos solo mi hermano menor, Ryan, y yo. Crecimos juntos, inseparables y muy unidos. Ryan tiene 27 años y ahora trabaja como analista financiero. Ambos hemos construido buenas vidas en la misma ciudad. La vida era tranquila. Encontrábamos alegría en las pequeñas cosas, en la familiaridad de la familia. Pero eso cambió cuando Ryan conoció a Jenny. La conocí por primera vez en una reunión familiar para el cumpleaños de Ryan. Siempre había sido algo reservado con sus relaciones, así que ver su entusiasmo por presentarla fue una sorpresa. Estaba absolutamente radiante. «No, la vas a amar», había dicho Ryan con un entusiasmo contagioso. Cuando miré a Jenny, entendí por qué estaba tan cautivado por ella. Era increíblemente atractiva, alta, segura de sí misma y carismática, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Parecía ser todo lo que Ryan había estado esperando, y en ese momento pensé que también había encontrado una nueva amiga. Al principio, Jenny parecía perfecta para nuestra familia. Era encantadora, atractiva y realmente parecía preocuparse por Ryan. Yo estaba feliz por él. Se merecía a alguien especial y ella parecía hacerlo muy feliz. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, empezaron a surgir cambios sutiles en su comportamiento que me dejaron sintiéndome incómoda. Al principio, solo eran pequeños comentarios aparentemente inofensivos que Jenny hacía cuando estábamos a solas. Eran el tipo de comentarios que fácilmente podrían pasar por bromas, pero me hacían sentir incómoda. En las reuniones familiares, decía cosas como, «Nina, tal vez ya es hora de actualizar tu guardarropa. Ese atuendo es tan de la temporada pasada», y se reía, pero la mirada en sus ojos estaba lejos de ser amigable. Al principio lo dejé pasar, pensando que tal vez estaba exagerando, pero con cada comentario, Jenny profundizaba un poco más. En una ocasión, durante el Día de Acción de Gracias, hice un pastel de calabaza con una receta familiar muy querida que me enseñó mi abuela. Pasé horas perfeccionándolo y sentí una gran satisfacción al colocarlo en la mesa. Sin embargo, Jenny se apresuró a decir, «Pensé que yo iba a traer el postre este año». Su tono era casual, pero sus palabras dolieron. Hubo un silencio incómodo, y forzando una sonrisa, le dije, «Se me debió haber pasado por alto». Aún así, me sentí humillada. Con el tiempo, los comentarios de Jenny se volvieron más agudos. Ya no se trataba solo de cosas triviales como mi ropa o mi repostería. Comenzó a hacer comentarios más personales. Una vez, durante la cena, me miró con una sonrisa astuta y dijo, «Todavía soltera, ¿verdad? Tal vez salir en citas te ayudaría con tu personalidad». Lo dijo como si fuera una broma, pero se sintió como una bofetada en la cara. Traté de reírme, pero por dentro me sentía avergonzada y herida. Una vez le mencioné a Ryan lo que estaba pasando, esperando que lo entendiera, pero él lo ignoró. «Jenny solo está jugando contigo, Nina», dijo, sin prestar atención a mis preocupaciones. No quería crearle problemas, especialmente porque se veía muy feliz, así que me quedé callada, esperando que las cosas mejoraran. Sin embargo, las acciones de Jenny se intensificaron. Comenzó a dejarme fuera de los planes familiares y eliminaba mensajes que Ryan me enviaba. Sentía como si ella estuviera borrando lentamente mi presencia de su vida. Un día, decidí abrirme con mi mejor amiga, Taylor, durante una cita para tomar café. «Taylor, hay algo raro en Jenny», le confesé. «Es como si estuviera tratando de sacarme de la vida de Ryan». «¿Estás segura?», preguntó Taylor, con cara de preocupación. «Tal vez simplemente se siente incómoda contigo». «No, no es solo eso. Hace comentarios sutiles que me hacen sentir menos», le respondí. «Siento un nudo en el estómago, pero no quiero crear tensión. Ryan está muy feliz con ella, y no quiero arruinarlo». Taylor me miró con comprensión y dijo, «Tú siempre has estado ahí para Ryan. No deberías sentirte incómoda en tu propia familia». Sus palabras me hicieron sentir validada, pero aún así me sentía paralizada. Me preocupaba que enfrentar el problema pudiera crear una brecha entre Ryan y yo, especialmente porque él estaba muy involucrado con Jenny. Así que me quedé en silencio, aunque sentía que cada vez me alejaba más de la dinámica familiar que antes tanto atesoraba. Todo llegó a su punto máximo una noche, durante otra reunión familiar para el cumpleaños de Ryan.
Se suponía que iba a ser una celebración alegre, pero la tensión era palpable. Entré a la sala, encontré un asiento libre y me senté. En ese momento, Jen entró y me lanzó una mirada dura. Su expresión se oscureció. «Ese es mi asiento», espetó de repente. Sorprendida, parpadeé, confundida. No sabía que estaba apartado, dije, tratando de mantener mi tono ligero, pero Jenny no cedió. «Ya deberías saberlo», respondió, con la voz cargada de irritación. Me quedé en silencio, con el corazón acelerado mientras todos los ojos se volvían hacia nosotros, tratando de disipar la situación. Dije, «Es solo una silla, Jenny, no hagamos una escena», pero ella no cedía. Entrecerró los ojos y dijo, «Siempre estás tratando de robarme el protagonismo, siempre me quitas todo». Sus palabras me golpearon como un golpe físico. «No estoy tratando de quitarte nada», respondí en voz baja, luchando por mantener la compostura. Solo quería sentarme, pero ella levantó la voz, llena de enojo. «Ya tuve suficiente», declaró, dejando su acusación flotando en el aire. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba de una simple silla o un comentario casual. Jen estaba decidida a crear una brecha entre Ryan y yo, y no podía quedarme en silencio. Esa noche, me fui de la fiesta con la mente arremolinada de ira y frustración. Sentía que había perdido mi lugar en mi propia familia, empujada por alguien que parecía estar decidida a borrarme de la vida de Ryan. Esa noche, algo dentro de mí cambió. Decidí que no iba a dejar que Jen borrara el vínculo que comparto con mi hermano. Salir de la fiesta de cumpleaños de Ryan me hizo sentir que había llegado a mi punto de quiebre. Mis emociones estaban enredadas y me consumía la frustración y la sensación de traición. Jenny había cruzado una línea, y ya no podía seguir ignorándola. No era solo por sus comentarios hirientes o su actitud posesiva con una silla. Era todo lo que había soportado en silencio. Me dolía ver cómo ponía a mi propio hermano en mi contra. Jenny había manipulado a todos a su alrededor, especialmente a Ryan. Sabía que no podía dejar que esto siguiera así. Quería mantener mi relación con mi hermano intacta, pero no a costa de fingir que todo estaba bien. La presencia de Jen estaba envenenando a nuestra familia, y ya no podía callarme. Esa noche, decidí llamar a mi mejor amiga, Taylor. Taylor siempre había sido mi apoyo en las buenas y en las malas, y ahora la necesitaba más que nunca. «Taylor, necesito ayuda», dije con la voz temblorosa. «¿Qué pasó?», preguntó de inmediato, sintiendo mi angustia. «Jenny me abofeteó esta noche, frente a todos», le conté, tratando de mantener mi voz firme. Y Ryan se disculpó con ella en lugar de defenderme. Es como si estuviera ciego a lo que ella está haciendo. Taylor escuchó en silencio antes de decir, «Esto no es solo que ella sea grosera. Jenny está tratando de tomar el control para sacarte de la vida de Ryan. Y hasta ahora, lo está logrando». «Lo sé», susurré, «pero no sé cómo hacer que él lo vea. Está tan envuelto en ella». «Es hora de contraatacar», dijo Taylor con firmeza. «Recuerda que soy abogada. No estás sola en esto. Podemos investigar y descubrir quién es realmente Jenny. Si hay algo en su pasado que revele su verdadero carácter, entonces Ryan necesita verlo por primera vez». Sentí un destello de esperanza. Taylor tenía razón. No tenía que enfrentar esto sola. Formamos un plan. Taylor me presentó a un investigador privado que ella conocía. Alguien que podía investigar discretamente el pasado de Jenny. Aunque me sentía nerviosa, me di cuenta de que era mi mejor oportunidad para mostrarle a Ryan la verdad sobre la mujer que nos estaba separando. El investigador no tardó mucho en descubrir detalles alarmantes sobre la historia de Jenny. Ella no era la persona que pretendía ser. Detrás de su fachada pulida, había patrones inquietantes en sus relaciones pasadas, llenas de rumores de infidelidad, acusaciones de manipulación e incluso problemas legales, incluyendo órdenes de restricción de exparejas. Fue impactante ver cuán bien Jenny había ocultado su verdadero yo a todos nosotros. La imagen era clara. Jenny era experta en engañar y manipular a las personas para obtener lo que quería, y Ryan era su último objetivo. Sabía que tenía que contarle todo a Ryan, pero el miedo me invadía. ¿Qué pasaría si no me creyera? Y si pensaba que solo quería destruir su felicidad, pero también sabía que los riesgos de quedarme callada eran mayores que mis miedos. No podía permitir que Jenny siguiera controlando nuestras vidas. Al día siguiente, estaba decidida a hablar con Ryan. Reuní todas las pruebas, textos, fotos y registros policiales. Le pedí a Ryan que se reuniera conmigo, decidida a mostrarle la verdad. Cuando llegó, parecía alegre, pero pude ver una mirada distante en sus ojos, como si estuviera viviendo en un mundo donde Jenny era su todo y yo era solo una distracción. «Ryan, tenemos que hablar», le dije, tratando de mantener mi voz firme.
aunque mi corazón se me estrujaba. Él pareció preocupado y preguntó, ¿qué pasa? ¿Algo anda mal? Sí, se trata de Jenny, respondí, apretando con más fuerza la carpeta con toda la evidencia. He investigado su pasado y necesitas ver quién es ella realmente. Ha estado involucrada con otros hombres, y hay evidencia de actividad ilegal. No quería que lo creyera, pero ya no podía ignorarlo. La cara de Ryan se puso pálida. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz temblorosa. Jenny no haría eso. Le entregué la carpeta. Mis manos temblaban. Por favor, solo mírala. Ryan hojeó los documentos, fotos, mensajes de texto, órdenes de restricción, y observé cómo la realidad comenzaba a hundirse en él. Parecía devastado. Su mundo se desmoronaba con cada página. Finalmente, levantó la vista y su expresión estaba rota. No tenía idea de qué, susurró. Lo siento, pero tuve que hacerlo, dije con voz suave. Ella te ha estado manipulando. Este no es el hermano que yo conozco. Sé que ella está controlando todo y te mereces algo mejor. Ryan se quedó en silencio por un largo momento. Vi cómo el dolor y la ira crecían en sus ojos. No sé qué decir, murmuró. No vi nada de eso, pero ahora sabes, dije con tono decidido. Es hora de actuar. Te mereces una vida que no esté basada en mentiras. Ryan asintió lentamente, su ira transformándose en determinación. Tienes razón, esto tiene que terminar. En ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Ryan finalmente había visto la verdad, y Jenny ya no tendría el poder de dividirnos. Después de mostrarle la evidencia, todo quedó en suspenso. Por primera vez, vio a Jenny como la persona manipuladora que realmente era. Alguien que le había mentido y tomado el control de su vida, pero aunque vi la ira y el dolor en sus ojos, no estaba seguro de qué haría a continuación. ¿Encontraría la fuerza para liberarse? Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Ryan estaba distante, sumido en sus pensamientos, claramente luchando con la verdad que acababa de descubrir. Odiaba verlo luchar con esos sentimientos, dividido entre su amor por Jenny y la dolorosa realidad que ahora enfrentaba. Lo miré fijamente a la cara, tratando de ser paciente, pero por dentro estaba frustrada. No podía simplemente quedarme sentada mientras Jenny seguía con sus juegos, alejándome cada vez más de mi propio hermano. Una noche, Ryan me llamó. Su voz estaba tensa, como si hubiera estado guardando algo dentro. Necesitamos hablar, dijo, con tono serio. Mi corazón se aceleró. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Tal vez finalmente había tomado una decisión. Cuando nos encontramos, Ryan parecía agotado. Su rostro estaba pálido, con los ojos rojos por las noches de insomnio. Enfrenté a Jenny, dijo con voz temblorosa. Ella no negó nada de eso. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué dijo? Me dijo que yo era la única que estaba arruinando todo, que estaba tratando de separarlos. Ella lo retorció todo. Hizo que sonara como si yo fuera el problema. Las manos de Ryan temblaban mientras me contaba lo sucedido, y pude ver cuán profundamente su manipulación lo había herido. Pero ahora sé lo que ha hecho, agregó. No puedo creer que no lo vi antes. Suspiré aliviado. Finalmente, él estaba comenzando a entender lo que estaba pasando. ¿Lo harás?, le pregunté, buscando resolución en su rostro. Él miró al suelo, inseguro. No estoy seguro de por dónde empezar. Tienes que tomar medidas, Ryan. Deténla antes de que destruya nuestra familia por completo. Tienes el expediente de evidencia para el divorcio. Ve a la policía. No dejes que ella se salga con la suya. Hizo una pausa. Su rostro estaba marcado por el conflicto, pero luego apretó la mandíbula y una chispa de determinación brilló en sus ojos. Tienes razón. Esto no puede continuar. En ese momento, sentí como si se hubiera quitado un peso de encima. Ryan estaba listo para actuar. Los días siguientes estuvieron llenos de decisiones difíciles. Ryan solicitó el divorcio y, armado con las pruebas, fue a la policía. Estaba preparado para exponer a Jenny por sus mentiras, por cómo había destrozado su vida y la mía. Fue doloroso, pero pude ver una nueva fuerza en él cuando recuperó el control. Luego vino lo inevitable. La policía llegó al apartamento de Jenny. Observé desde lejos mientras la detenían. Su rostro era una mezcla de sorpresa y enojo. Trató de argumentar su inocencia, pero la evidencia era abrumadora. Finalmente, Jenny estaba siendo responsabilizada por el camino manipulador y engañoso que había abierto en nuestras vidas. Al verla salir esposada, sentí una avalancha de emociones encontradas, alivio, ira, incluso tristeza. No era como yo quería que las cosas terminaran, pero era la única manera de proteger a nuestra familia.
En ese momento sentí un cierre, aunque sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. A medida que pasaban las semanas, Ryan y yo comenzamos el lento proceso de reconstrucción. No fue fácil. Las cicatrices que Jenny dejó tomarían tiempo para sanar, pero nos teníamos el uno al otro y eso significaba todo. Mientras avanzábamos, una pregunta persistía. ¿Ryan alguna vez estaría realmente libre de la influencia de Jenny? ¿Se recuperaría de los años de manipulación y traición? Solo el tiempo lo diría. Pero, por primera vez en meses, me sentí esperanzado sobre el futuro. Es extraño cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, estás viviendo tu vida como siempre la has conocido, y al siguiente, todo lo que creías entender se pone patas arriba. Eso es lo que me pasó después de que arrestaron a Jenny. Ella se había ido, pero el desastre que dejó permaneció durante semanas. Ryan y yo luchamos por procesar todo lo que había pasado y tratar de entender hasta dónde había llegado el engaño de Jenny. Pero había algo que sabía con certeza: las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Ryan lo estaba intentando, podía ver eso, pero no era fácil. Lo vi aún tratando de recomponerse. La ira en sus ojos se había desvanecido, pero ahora había una nueva tristeza allí, una que no había estado antes. Había estado tan cegado por el amor durante tanto tiempo que ahora, con todo lo revelado, parecía perdido en las consecuencias. Una noche estábamos sentados juntos en mi apartamento. Las luces de la ciudad brillaban afuera, pero por dentro todo se sentía más tranquilo, más en paz. Habíamos pasado la noche hablando de todo y de nada, y por primera vez en meses sentí que mi hermano comenzaba a regresar a mí. Ya ni siquiera sé quién era, admitió en voz baja, mirando por la ventana. Es como si estuviera viviendo en la realidad de otra persona. No sabía qué decir. Todo lo que podía hacer era sentarme ahí con él, entendiendo que el proceso de curación tomaría tiempo. No estás solo en esto, Ryan. Todavía estoy aquí, siempre lo estaré. Se volvió hacia mí y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos parecían más claros, más presentes. Lo siento por todo, debería haberlo visto, debería haber estado allí para ti. Nadie lo vio, Ryan, no al principio, dije suavemente, extendiendo la mano para tomar la suya, pero estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero estábamos progresando. Ryan estaba poco a poco reconstruyendo su vida, paso a paso. La ira que una vez tuvo hacia mí por interferir con su relación se había desvanecido y fue reemplazada por la gratitud de que finalmente pudo ver a Jenny tal como era realmente. Y aunque le doliera, estaba listo para seguir adelante. Había solicitado el divorcio y el proceso avanzaba. Los cargos policiales contra Jenny eran serios y la evidencia era irrefutable. Fue sentenciada a 3 años en prisión por sus actividades ilegales y el daño que nos había causado, no solo a Ryan y a mí, sino también a otros. Cuando escuché la noticia, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza e incluso un poco de culpa. Había hecho lo necesario, pero no dejaba de preguntarme si las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera hecho algo antes, o si todos hubiéramos visto las señales antes, pero esos pensamientos rápidamente los dejé de lado. Jenny ya había tomado sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Lo único que quedaba era que Ryan y yo recogiéramos los pedazos y siguiéramos con nuestras vidas. Con el paso de las semanas, las cosas comenzaron a sentirse más normales. Ryan y yo pasábamos más tiempo juntos, trabajando en las secuelas de todo lo que había pasado. Después de todo, empezamos a reconstruir el vínculo que Jenny había roto con su manipulación. No fue un camino fácil, pero cada día sentía como una pequeña victoria. Nuestra familia se estaba recuperando, de a poco, pero con firmeza, y por primera vez en mucho tiempo, comenzábamos a sentirnos completos nuevamente. Pero, a pesar de todo lo que había pasado, sabía una cosa que había cambiado: había luchado por mí y por mi familia. Había defendido lo que era correcto, incluso cuando era difícil, y había aprendido que, por dolorosa que fuera la verdad, a veces había que enfrentarla sin importar lo que costara. Mientras estaba sentado en mi apartamento una noche, mirando la puesta de sol sobre la ciudad, me di cuenta de lo fuerte que me había vuelto. Ya no era la misma persona que era antes de que Jenny llegara a nuestras vidas, y eso estaba bien. Había aprendido a confiar en mí mismo otra vez. Aprendí la importancia de la lealtad, la verdad y de defender a quienes amas. Ryan había aprendido lo mismo y, aunque la cicatriz del pasado siempre estaría ahí, la habíamos superado más fuertes que antes. Era difícil creer cuánto habían cambiado nuestras vidas en tan poco tiempo, pero a medida que enfrentábamos el futuro juntos, sabía que estaríamos bien. El camino por delante aún era incierto. Habría más desafíos, más momentos de duda, pero nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente.
Sentí una profunda sensación de paz esa noche, sabiendo que, pase lo que pase después, estaba preparado para ello. La historia de traición y venganza había terminado, pero nuestra historia, la de Ryan y la mía, apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza para el futuro.